Fui un alumno aplicado en el instituto y un buen día mi tutor me preguntó qué carrera quería estudiar. Todavía hoy recuerdo su decepción cuando le dije periodismo. Han pasado unos años desde entonces, más de los que prefiero confesar, y no sé si esa fama del periodismo ha ido realmente a mejor con la influencia de las plataformas de publicidad online, las redes sociales o la polarización del debate social. Soy Ander Serrano, director de división B2B en Evercom, y hoy debatimos con grandes periodistas sobre periodismo del click. Voice to Voice, las voces del marketing B2B. Gracias por seguirnos desde una plataforma de podcast, YouTube o directamente desde nuestra web, evercom.es. Y paso a dar ya la bienvenida a los invitados, a quienes hoy nos acompañan. Andrea Arabia, directora de Woman.es, directora del podcast Woman Business, subdirectora también de la revista Woman. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, Ander. A ti me ha encantado tu introducción. Bueno, vamos a ver qué tal acaba, ¿no? Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Doy también la bienvenida a Marcos Sierra, que es redactor de tecnología de Voz Populi. Muchas gracias también a ti, Marcos, por aceptar la invitación. Hoy nos acompañas por una pantalla, que no has podido venirte, pero te sentimos igualmente presente. Gracias a vosotros. Bueno, me gustaría empezar fuerte con el debate. Después de esta introducción, ¿qué nota le pondríais al periodismo que se hace hoy en España? Andrea. En mi caso, vamos, que estoy más focalizada en prensa femenina, más lifestyle, moda, belleza, gozamos de buena salud, por suerte. Es un sector en el que hemos ido evolucionando, efectivamente hemos saltado pues, de lo que es la revista de papel a la web, de la web a las redes sociales y todo el rato innovando. Pero gozamos de muy buena salud. Estamos en un momento muy bueno y desgraciadamente han desaparecido publicaciones en papel, competidoras nuestras, que es una mala noticia para ellas y para todo el sector, porque pierdes competidores, pero en general en España el periodismo de moda y lifestyle sí que goza de buena salud. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, Marcos? ¿Qué opinión tienes tú sobre el periodismo que se hace en España? Pues yo te diría que, como casi todo, ¿no?, en la vida, que depende, ¿no? Depende de dónde mires, a qué medio mires, a qué sector. Bueno, al final, pues no es como hace 20 años que había 3 o 4 medios en papel, 3 o 4 canales en televisión. Entonces ahora hay mucho periodismo y muy diverso y hay una oferta tan grande que te puedes informar de una forma aséptica, puedes leer información en función de tu ideología, como leerías el Marca o el AS en el caso del fútbol, y hay medios que lo hacen mal, otros que lo hacen muy mal, otros rematadamente mal, hay medios que lo hacen bien, muy bien y rematadamente bien, y no se puede, yo creo que ahora mismo, precisamente por la oferta informativa que hay, tampoco se puede monopolizar ni hablar de algo global como que el periodismo esté pasando una mala situación o una muy buena. Yo creo que depende mucho de donde mire. Lo que pasa que es verdad que es un catastrofismo que no nos damos cuenta, pero que hace 20 años mis compañeros de profesión pues ya sufrían. Yo tengo 46 años, llevo 27 desde los 19 ejerciendo y todo ha ido muy mal siempre. Ha ido muy mal cuando queríamos estudiar periodismo, les ha ido muy mal siempre a los medios de comunicación, los medios de comunicación somos el lobo. Bueno, yo lo que pasa es que intento abstraerme un poco de eso en mi trabajo diario y hacerlo de la mejor manera posible. Tengo la suerte de estar en un medio que me lo permite y me consta que alguno más habrá. Y sin embargo, ¿por qué, Marcos, crees que tenemos esa sensación, ¿no?, que es permanente, ¿no?, en la sociedad? Y comentaba un poco antes en mi introducción que el periodista parece que es el que lo acaba haciendo quien no le da la nota para otras cosas, ¿no?, como un poco yo leí en los ojos de aquel tutor que tuve. Esa sensación yo creo que quizás se puede estar agudizando a día de hoy y incluso te diría que el periodismo da la sensación de que vive en una crisis permanente. ¿Esto por qué creéis que sucede? No sé si bueno, me has preguntado a mí, sí, yo claro, sí. Bueno, yo creo que porque hay mucho ruido, ¿no? Cuando entras en una habitación y te habla todo el mundo a la vez, pues al final se genera barullo y al final te queda siempre lo negativo, porque sospechas nunca que están hablando bien de ti, siempre que están hablando mal.
Y eso sucede ahora porque hay tropecientos canales de televisión, hay tropecientas radios, hay podcasts, hay redes sociales, está Twitter, está Instagram, está Facebook, y todo eso de continuo está siempre lanzando mensajes, ¿no? Y desafortunadamente el ser humano es así, se queda muy poco con las noticias positivas y mucho con las negativas. Entonces, todo eso genera un barrillo que al final acaba manchando mucho a la profesión. Yo no creo que esté tan bien como dicen muchos, ni tampoco esté tan mal como dicen otros, ¿no? Yo creo que es un poco tener capacidad analítica. Yo lo que sí que recomiendo siempre a la gente es que, aunque no nos guste porque nosotros seamos de otro equipo, tratemos de leer en la medida de lo posible medios de diferente perfil ideológico, porque al final con eso vamos a cruzar datos, vamos a cruzar información y vamos a acabar sacando una idea más o menos fidedigna de la realidad. Y si no es así, sí que es verdad que aprenderemos a ver qué es lo que nos está vendiendo cada medio en torno a una misma noticia que puede tener diferentes perfiles. Sí, diferentes enfoques. Yo estoy de acuerdo con Marcos. Ahora mismo puedes leer la misma noticia, o sea, hemos ganado en riqueza. Antes te comprabas un periódico y tenías esa información, o te comprabas una revista y tenías exclusivamente esa información. Era muy raro, o sea, era una aberraris el que se compraba 3 diarios, 4 revistas, y casi siempre eran o los periodistas los que hacíamos esa, ¿no? ese descubrir qué dice cada medio. El ciudadano de a pie se compraba su diario y tenía una única información parcial y ahí se quedaba. Ahora tú puedes disfrutar de una buena crónica de un periodista en un medio, buscarla en otra. Luego me imagino que hablaremos de esto debido a la gratuidad o no de Internet, pero puedes buscar varios enfoques de una misma noticia y ahí está la riqueza y es en lo que debemos a la gente joven ayudarle a que lo aprenda a hacer, descubrirle cómo leer una información o cómo, ¿sabes?, discernir lo que te están contando, que ellos mismos aprendan a ser críticos. Creo que es muy, muy importante. Quizás a lo mejor ahí está la clave, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay más riqueza que nunca. Lo que no sé es si enriquece el hecho de que quizás cuando vas a buscar cierta información, viniendo de qué medio es, quizás ya te la esperas, ¿no? Cómo va a ser enfocada una misma noticia en función de la cabecera en la que te estás encontrando esa información u otra, ¿no? Pero a lo mejor ahí la clave está en oye, tener un conocimiento, un bagaje interpretativo para que con tu propio filtro seas capaz, ¿no?, de discernir y de interpretar esa información correctamente. Lo que no sé es si la sociedad está realmente preparada y formada para esto. Claro, pero ahí está la educación. Tú tienes que educar, o sea, mis hijos que... pongo la misma cara que puso tu tutor cuando alguno quiso apuntarse al periódico del barrio, que le dije, no, por favor, porque en casa somos 2 periodistas, pero a él le hemos explicado un poco, pues eso, sabe cuáles son los tintes políticos de cada medio de comunicación y cómo tiene que aprender a leer todo. Él decidirá si quiere ir por un lado o por otro, pero tiene que aprender pues que unos te van a contar la historia de esta manera, otros te la van a contar de otra, y él tiene que aprender a ver los diferentes. Y ahí está, pues eso, lo que hablamos antes, la riqueza de ver que pues yo no lo había pensado así, o no me había puesto en el lugar del otro, o no lo había visto. Creo que es mucho en educación, y que tenemos ahí es fundamental nuestra labor. Y quizás en cierto modo, no sé si consideráis como yo que la verdad se construye un poco dándole la vuelta a los datos que a cada uno quizás más le pueda convenir, ¿no? No sé si esto, y que esté fundamentado muchas veces en la búsqueda del problema o del conflicto, es algo endémico del periodismo, donde bad news siempre ha sido good news. Oye, lo vivís especialmente, ¿no? No digo que en Woman lo hagáis, ¿no? Pero es verdad que en el lifestyle pues también vemos, ¿no?, que la celebrity de turno, oye, estalla en las redes sociales, sí. Y luego lo abres y no es para tanto, ¿no?, el estallar. No sé si este nuevo periodismo es realmente nuevo, o lo que cambia es el canal, es algo endémico y es algo con lo que hay que convivir, o es algo que hay que combatir. Marcos, ¿qué opinas? Pues a ver, hay que vivir con ello. ¿Por qué? Porque al final hay una parte de la factura que los editores tienen que rentabilizar de alguna manera, y esa factura nos la paga Google, ¿no? Entonces, en la medida en la que estamos sujetos a Google, pues hay medios que, si no tienen suficiente estructura o músculo, pues se ven muy sometidos al clickbait. Entonces, tener una estructura o un medio de calidad que te permita sufragar los gastos con el anunciante tradicional es muy bueno para la independencia, porque no vives en un monopolio, ¿no?, en el que Google
abona todo lo que necesitas para que el medio vaya hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que convivir con ello, pero hay que estar también vigilante siempre y tratar de que no sea monopolístico, ¿no? Por lo menos en tanto en cuanto a que suponga una parte muy grande de la factura que abona a tu medio, ¿no? A tu editor o editora, que al final son los que tienen que pagar la factura de los redactores. Y yo luego otra cosa que quería apuntar de la pregunta que has hecho antes, en torno al tema de si estamos educados o no, yo creo que hay un problema de base, y es que igual que ahora, por ejemplo, en los colegios se introduce la asignatura de inteligencia emocional, yo creo que es muy, muy, muy interesante que hubiera una asignatura y además que se mantuviera en el tiempo, porque esa gente luego va a votar y tiene que votar con un espíritu crítico, que fuera aprender a ver cómo funciona un medio de comunicación, qué intereses tiene, qué grupos mediáticos, políticos y económicos hay detrás de cada grupo mediático, por qué esos grupos publican la información que publican, y que eso lo contara pues un profesional de la profesión, valga la redundancia, y que explicara un poco pues cuáles son los tejemanejes, ¿no? La trastienda de los medios de comunicación, porque eso luego nos va a ayudar mucho a comprender por qué un medio me cuenta una cosa u otro medio me cuenta otra. Yo tuve la suerte, mi padre era carnicero, es carnicero, ya se ha jubilado, pero él en casa siempre, y él tiene su tendencia política, yo sé cuál es, pero nunca peleó porque nosotros tuviéramos un solo altavoz que escuchar en casa, ¿no? Nosotros en mi casa llegaba El País, llegaba El Mundo, llegaba la ABC, escuchábamos Pop, SER, y nunca supimos qué pensaba. A su manera nos educó, ¿no? Un poco en casa yo creo que el enfoque es ese, es decir, abren la puerta a tus hijos a que vean todo, procura no incidirles en nada, salvo en cuál es tu equipo de fútbol o cosas por el estilo, que no van a hacer daño a nadie, pero no en su forma de pensar, porque los medios de comunicación al final muchos tienen una serie de tendencias y al final pues van lobotomizando al público al que se dirigen, y no hay nada más triste que en una casa solo se escuche una cadena de radio o solo se lea un periódico, porque al final pues atrofia un poco el cerebro de la gente, no permite tener una visión amplia de todo. Entonces eso, sumado a que se podría pensar en un modelo en el que, bueno, pues en las facultades, en los colegios, enseñar a los críos cómo funcionan los medios de comunicación, creo que ayudaría mucho a tener una sociedad con espíritu crítico, que es lo que hace falta. En la diversidad hay riqueza. No sé en tu caso, Andrea. Sí, en el sentido que decía Marcos, o sea, claro, nosotros al dirigir una web tienes que tener en la balanza, claro, las fuentes de tráfico. Por un lado está Google, que es una fuente muy importante, por otro tenemos las redes sociales, que también es una fuente muy importante, y luego el tráfico directo, que es el por el que tienes que luchar, ¿no? Que es el que te entren a Woman, en el caso de Voz Populi o el Periódico de España, o sea, que entren a tu propia marca, es el tráfico más sano, que te vienen a ver. En las revistas es verdad que no es como una portada de un diario que se esté actualizando cada minuto constantemente, nosotros somos más, pero claro, no puedo depender 100%, o sea, tener todos los huevos en la cesta de Google, ni todos los huevos en la cesta de Facebook, ni todos los huevos en las búsquedas. Entonces es encontrar ese equilibrio que nos permita pues vivir, cumplir en páginas vistas, cumplir en impresiones. Es verdad que hay muchos hilos que tienes que manejar, pero ahora mismo lo que está funcionando y lo estamos viendo, por lo menos en el caso de Woman, que no he dependido mucho de Discover. Discover es el buscador de Google, que como indexes una noticia en Discover tienes el mes hecho tranquilamente, claro, porque las noticias que están funcionando y está primando ahora pues son las que sí que son originales, que tienen más calidad, como que vuelve el periodismo un poco otra vez de verdad. Y los nuevos auditores de audiencia pues están primando el tiempo de permanencia, están primando el engagement. Por supuesto, siempre habrá trampas que se puedan hacer para que esos parámetros sean más elevados que otros, pero yo creo que hemos pasado una época en la que sí que convulsa, en la que todos teníamos que adaptarnos a ver si queríamos pues mucha página mixta, mucha impresión. Ahora se ve, por lo menos en mi sector, ya no te vale cualquier página vista. Tienes que ofrecer una página vista de calidad. La publicidad se te sirve solo si el usuario se ha detenido en esa página vista. O sea, la trampa también se encontrará, probablemente. Pero eso haría que, en teoría, lo que tiene que conseguir el medio y el periodista es captar la atención del lector para que se quede el máximo tiempo posible. Esto me interesa porque me interesa saber hasta qué punto os condiciona vuestro trabajo estas métricas, que son perversas al final, ¿no? Hablabas de Google Discover, que efectivamente es un recomendador de contenidos de Google a partir de tus tendencias de búsqueda, ¿no? A partir de palabras clave, etcétera. Es decir, bueno, pues si sabes que hay una palabra clave que es estos días, yo qué sé, Luis Enrique, porque estamos en Mundial y se ha hecho un Twitch,
pues igual cuelas Luis Enrique en un tema que no tenga absolutamente nada que ver, o a lo mejor hay otros temas en el día a día que son desplazados por Luis Enrique, ¿no? Me gustaría saber cómo trabajáis en tu caso, Marcos, que creo que has estado también en más espacios, en La Información, en Forbes. ¿Cómo te ha llegado a condicionar las métricas? No sé si las han compartido, las comparten contigo, los redactores las veis. Pues mira, nosotros, para que te hagas una idea, nosotros en Voz Populi no vemos las métricas, los redactores. Con eso te lo estoy diciendo todo. A ver, también te digo que es el periodismo que ha trabajado siempre Cacho, que es el editor del medio, y no se baja del burro. Y él cree firmemente en ese periodismo y le puedes preguntar a cualquier redactor del periódico que no sabemos ni el tráfico que tenemos, ni vemos estadísticas, nada. Nada. O sea, trabajamos en un CMS que tiene en cuenta a Google de una manera más o menos testimonial, se trabaja el SEO, pero el redactor no está condicionado porque su tema se vaya o no a leer, no leemos métricas, no tenemos informes ni diarios, ni mensuales, ni semanales de ningún tipo y es el periodismo de toda la vida el que hacemos nosotros. ¿Y eso a ti cómo te hace sentir, Marcos? Es decir, ¿te sientes más, más libre de proponer temas conforme al olfato periodístico de toda la vida? ¿O echas de menos algo respecto al feedback de los lectores? A ver, yo es que a mí me gusta ese periodismo también, entonces, a mí es el que me gusta. Y luego es verdad que nosotros trabajamos mucho, yo siempre digo que somos una manada que trabaja con lobos solitarios, porque cada uno al final está buscando su tema todos los días, pero luego hay una reunión en la que el editor, Jesús Cacho, el jefe de sección, en mi caso la de economía, pues opinan sobre los temas, tú vas avanzándole en lo que estás trabajando, oye, pues tira por aquí, oye, eso no me gusta, vamos a buscar esto otro, y si buscamos este otro enfoque y tal. Entonces, tú vas buscando tu tema por tu cuenta, pero todo se trabaja como en un conjunto. Entonces, yo en ese formato es en el que he trabajado, no de una forma tan específica como en Voz Populi, ¿no? Que, bueno, yo es el medio en el que más tiempo he estado, llevo 7 años, lo cual, bueno, yo creo que habla por sí solo. Y yo es un formato en el que estoy muy cómodo, la verdad, pues porque al final te permite ver a mucha gente por la mañana de mucho tipo y pelaje, ¿no? Y aprender mucho de mucha gente y hacer fuentes y luego ir al periódico y hablar con una plantilla como la que tenemos, que es muy senior y que, bueno, pues cada uno en su sector de actividad pues está reconocido. ¿Qué te voy a decir? Es un lujo, ¿sabes? Trabajar en un medio así es un lujo porque yo sé que hay otros medios que trabajan de forma similar, pero hay muchos otros pues que están sometidos a la dictadura del clic. Y nosotros, pues, de lo que tratamos es de hacer informaciones que no produzca que se abran clics o que se clique, sino que se abran puertas de despachos, porque sean de una sensibilidad y de un calado, pues importante. Andrea, en tu caso, que tú has tenido... Nosotros sí que compartimos las audiencias con los redactores, no tenemos el tiempo en real, como si hay otras secciones de nuestro grupo editor, que sí, otro el Periódico de España, o el Sport, o el Periódico, que sí que lo tienen en grandes pantallas. Nosotras no, porque tampoco es ese minuto a minuto, pero sí que lo compartimos semanalmente y mensualmente los resultados. Se ven cuáles son las noticias que mejor funcionan, cuáles no, pero siempre hay libertad. Están las noticias, el que efectivamente tienen la tiranía del SEO, que tienes que trabajar ese tipo de noticias, pero si no das calidad no van a volver a tu medio. Entonces, intentar encontrar ese equilibrio. Hay redactoras que están muy especializadas en temas SEO y son los que te van a generar esa audiencia. Pero lo que es la redacción que está en Woman son gente que tiene que tener contactos con las marcas, que tienen que ir a eventos, que tienen que elaborar temas que sean de calidad. Y es hacia allí, hacia donde vamos. Por suerte yo no tengo la cruz de tener que cumplir unos datos de audiencia mensuales, los cumplo de cara a comercial. Tengo que tener un mínimo para que, pues, lo que comentábamos de impresiones o así. Pero en la revista hay bastante libertad, claro, solo faltaba. Sí que escribes, por supuesto, de temas de actualidad. Hoy sale Doña Leticia, pues por supuesto que tienes que hablar del look, de tal, pues son temas que nos funcionan y sirven, pero también de salud con perspectiva de género, el 25N, pues encargar, tener todo muy organizado para dar una información de calidad. Ok. Y en vuestro caso, Andrea, te pongo un caso práctico, ¿no? Es decir, como habéis visto, han salido muchas informaciones en medios que luego se ha dudado de su veracidad
credibilidad, ¿no? Hemos hablado de fake news, posverdad, etcétera. Supongo que hay un bulo, ¿no? O bueno, una noticia que circula pero que no se ha hecho oficial, pero sabes que eso te va a traer mucho tráfico. ¿Es algo a lo que se sumaría o a lo que valoraríais sumaros, o de qué manera sumaros, y cómo combatís eso? No. O sea, en nuestro caso no compensa, lo hemos visto con otros. O sea, quizás son noticias que suben y caen igual de rápido. En el caso de Woman no compensa meterse en ese barro porque ni es el estilo de Woman ni es de la audiencia que necesita Woman. Yo necesito un perfil muy claro de audiencia y es a la que me dirijo y a la que escucho. O sea, sé cuáles son las necesidades, y luego también están los distintos tipos de lector, que también me imagino que a Marcos le ocurrirá. Tenemos la lectora de papel, que sabemos cómo es con focus group y así, lo que ella quiere, lo que ella escucha o lo que ella elige. Tenemos la lectora de la web y tenemos la de redes sociales. O sea, abarcamos una mujer desde los 15 años hasta los 50. Y sabemos qué ofrecer. Porque una noticia me genere, una única noticia que luego resulte un bulo o no, o luego se confirme, me genere ese tráfico, yo prefiero tenerlo ya aseguradísimo porque no me va a compensar. La de los 50 entiendo que la asocias más a la lectora en papel sí, del suplemento. Pero fíjate que se va, la de papel está ahora mismo en 41, si no me equivoco, y la de la web en 39. Ajá. Ya no es tanto la brecha que hay entre papel y web. Sí, en la web, el papel ha rejuvenecido y la de la web también se ha hecho. Esto es interesante también porque otro de los temas que están encima de la mesa del periodismo a día de hoy es que los medios de comunicación han perdido credibilidad, sobre todo ante el lector o el usuario más joven, ¿no? Que no sé si es un problema derivado de la forma en que consumimos noticias, ¿no? O de que los medios no están sabiendo construir esa credibilidad. No sé, en tu caso, Marcos, y en el caso de Voz Populi, ¿cómo trabajáis la credibilidad y cómo trabajáis o aseguráis que las fake news, bueno, pues que no entran, ¿no? O que no pasan ciertos filtros? ¿Cómo hacéis esto? Pues nosotros es muy sencillo. Cuando alguien da una información de otro medio, por ejemplo, que sabemos que la tenemos que llevar nosotros porque nuestro lector quiere estar informado, contrastamos, llamas a la fuente original y preguntas: oye, ¿esto que publica este medio es cierto o no es cierto? Y bueno, yo creo que es que al final no es casi ni un ejercicio periodístico, es lo que haría cualquiera cuando quiere saber si su mujer o su marido le está engañando, si su hijo le está mintiendo en el colegio, ¿no? O sea, es lo que haría cualquiera, es preguntar, acudir a la fuente y preguntar. Y lo que se ha hecho toda la vida en periodismo, o sea, es lo que hemos hecho siempre, es contrastar. No puedes lanzarte a publicar algo que no es verdad, porque no, es que el daño que te genera, luego recuperarlo es muy complicado, esa credibilidad otra vez. Una vez engañas al usuario, luego siempre va a dudar de ti. Eso no compensa. Pero se contrasta menos que antes en el periodismo, porque obviamente preguntas a periodistas de grandes medios como vosotros y todos afirman contrastar, pero luego nos seguimos encontrando con noticias que son de dudosa, ¿no? Veracidad. Sí, ¿no? Igual depende del medio, ¿eh? Yo creo que un medio serio no se puede arriesgar a dar una cosa sin contrastar. Todos nos hemos podido equivocar alguna vez o nos han podido engañar, pero el no contrastar yo creo que es muy complicado ya que ocurra, ¿no? O sea, habrá medios que sí lo hagan, pero... De todas maneras, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si tú hablas con un redactor del País que lleve 30 años, te va a decir que se han contado cosas que no eran verdad o que se le han colado ahora, hace 15 años, y en los inicios del periódico, y del Mundo, y de ABC, y de cualquier periódico. Es decir, sucede. ¿Qué pasa? Que como hay tantísimo medio de comunicación, tantísima radio y tantísima red social para amplificar lo que uno hace mal, bien o regular, y ya no hablo solo de lo que haga mal un medio de comunicación, hablo mal de lo que haga mal cualquier persona a la que saquen una fotografía con un teléfono, y ya no te digo más si encima es una persona pública, ¿no? Entonces, eso no existía antes. O sea, antes no llevábamos una cámara en el bolsillo a todas horas, ni teníamos un periódico a disposición de nosotros como puede ser, esto entrecomillado, Twitter, Instagram o Facebook. Gente que no ha sido conocida jamás por una imagen que suben o por un post que escriben o por algo que denuncian a lo que han tenido acceso, se convierten de la noche a la mañana en famosos. Y eso no había pasado nunca. Entonces, yo sí que invitaría a la gente a ver un poco las cosas con perspectiva. Los que llevamos ya tiempo en esto sabemos un poco que puede ser así. El peligro está en las nuevas generaciones. Y luego, en lo que comentabas tú,
¿Dónde está el error? ¿En el formato? ¿En que los jóvenes leen o no leen? No sé, yo cojo un ejemplar de Mercurio de hace un montón de tiempo y me parece un auténtico tostón. Los formatos cambian, la gente cambia, lo que no cambia es, creo, es la manera de hacer información o periodismo, que es la de siempre, es descubrir una cosa, contrastarla y publicarla. Es lo que ha funcionado siempre y yo creo que eso no va a cambiar. Otra cosa es que las plataformas sean diferentes, que los periódicos el día de mañana sean interactivos, que las informaciones cambien a medida que cambia el mundo, que el diseño se modifique, que entre en los periódicos en la realidad aumentada, en la realidad virtual, en el metaverso, pero al final la forma de hacer información ahora mismo, hasta que nadie demuestre lo contrario, es la de hace 100 años. Un buen narrador de antes será un buen narrador ahora y te va a contar una buena historia. Y en algo que comentaba Marcos, y que quizá es mucho de la riqueza que hay que preservar en las redacciones, es la variedad. Nosotros tenemos redactoras de 20, 25 años, y luego tenemos la veterana en online, tenemos la redactora de 50, 55. Y ahí está la riqueza, porque si te coges redacciones jóvenes, el día que murió David Bowie, si no están las de 40, 50, la juventud no sabe quién era. O sea, no tiene esos referentes que a la hora de hacer una noticia te va a costar 7 veces más que si lo coge alguien que es fan de David Bowie o lo que sea, pues lo tienes. Entonces es preservar esa riqueza, esa variedad, que es lo que y plasmarlo en el producto. Tener redacciones, porque ellos, por ejemplo, los de 20 en mi caso, claro, me descubren cosas o personajes que yo no había oído hablar en la vida, y la de 50 tiene la veteranía de que no tiene la de 20. Entonces, conservar todavía ese periodismo rico de diversas culturas, diversas edades, que haya un poco de diversidad, que no sea que, como ha ocurrido durante unos años, que al veterano se le ha ido apartando del periodismo, porque al final tiene muchísimo que aportar. Es un ejemplo magnífico. Estoy pero súper de acuerdo, porque de hecho se tiende a ese periodismo tradicional o clásico. Yo lo aprendo de mi editor, de Jesús Cacho, que tiene más años que yo, de Alberto Pérez Jiménez, de Juan Delgado, de los que son mis jefes, que llevan más tiempo en esto. Y eso te lo pueden enseñar ellos. Y a mí, ¿qué me pueden enseñar la gente joven? Me puede enseñar pues cómo funcionan las nuevas plataformas, un montón de cosas. Nosotros tenemos redactores que se mueven entre los 25 y 35 años que son súper válidos. Claro. Y que dentro de 10 o 15, pues a mí o cualquier otro nos darán sopas con ondas, pero yo creo, y de verdad que no es una postura, ¿no? Creo honestamente que en ese mix, y hablo ya no solo de periodistas que tengan 50 o 55, hablo de gente que tiene 65, 70, 75 años, que está completamente desaprovechada, y no solo en el sector periodístico. Este país tiene un problema porque tiene muchísimo talento, pero somos más listos que nadie, entonces a la gente mayor automáticamente se la aparta a un lado, cuando podrían estar aportando muchísimo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién mandaba en las tribus indias? Al final mandaba siempre el más mayor. ¿Por qué? Porque tenía muchísima más experiencia. Y al final eso, los que tenemos hijos, nos vamos dando cuenta también de que los pequeños se van equivocando en cosas, pero hay otras en las que su entorno, que es distinto al nuestro, ellos acaban enseñándonos. Sí. Entonces yo creo que ese mix es buenísimo para un medio de comunicación, buenísimo, de verdad. La riqueza de formatos, de información, de la forma de trabajar, a veces te dan unas soluciones que yo me sorprendo, claro, digo, es que es verdad, si lo hiciéramos así funcionaríamos mucho mejor. Es escucharles, darles voz y ayudarles a crecer. Y esas, por ejemplo, son generaciones que es verdad que el teléfono les cuesta, ellos es más de, coger el teléfono, llamar y así, y es pues eso, nos enriquecemos los dos, nosotros de esta gente tan joven y la gente joven de nosotros. ¿Qué pensáis de los muros de pago? Llevamos ya 2 años en los que se ha popularizado, se ha extendido mucho. Yo creo que un poco ahí hubo una coincidencia en el tiempo de varios factores, ¿no? Muchos medios salieron a la vez a introducir los muros de pago, además en plena pandemia. ¿Es un modelo de negocio definitivo para la prensa tradicional, ¿no? en el universo, trasladar al universo online? ¿Va a convivir con modelos en abierto, como pueden ser los de vuestros medios? ¿Qué opináis? Marcos. Pues yo te diría que, como antes, que depende. Nosotros, por ejemplo, como muchos otros medios, no tenemos un muro de pago y por cómo estamos configurados podemos seguir ofreciendo el producto, los redactores cobran en tiempo y forma sus nóminas, el periódico funciona, lleva 11 años contando cosas que suceden en este país y a nosotros normalmente pues no nos ha hecho falta. Oye, el medio que interprete que necesita muro de pago o que ese es su modelo de negocio, pues adelante, ¿sabes? No soy capaz de decírtelo.
Primero, porque yo soy un simple y un sencillo redactor del periódico. Bueno, y segundo, pues porque cada uno entiendo que en su casa hace lo que mejor le va para sus intereses. Yo sí te digo que nosotros no tenemos muro de pago y nos va muy bien. Yo sí que creo que debería haber por lo menos suscripción o muro de pago, o sea, que deberíamos tender a eso, que la gratuidad en Internet pues nos ha hecho mucho daño. Y el problema es, claro, un muro de pago siempre y cuando ofrezcas una información de muchísima calidad. O sea, hacer muro de pago para las noticias que publicamos todas, que es pues eso, el vestido de la firma española de Leticia Ortiz, pues hacer muro de pago para eso quizá no, pero para noticias de calidad y noticias bien hechas, si pagas por una revista o pagas por un periódico en papel, ¿por qué no vas a pagar por información en online? Yo estoy suscrita a varios medios y sí, creo que es parte de financiación, pero que también comparto lo que dice Marcos, todo depende del medio que sea. Muchas de moda especializado en otros países sí que van por suscripción y pago. Y creo que es un modelo hacia el que mi sector sí que debería seguir. Es curioso cómo nos hemos subido muy rápido al carro de Netflix y hemos pasado a pagar por ver series que igual antes veíamos en la tele. Y bueno, parece que quizás está costando más, pero bueno, no deja de ser una noticia que ya hay varios medios que están consolidando, ¿no? este modelo. Ya estamos terminando, me gustaría haceros también alguna pregunta un poco para cerrar. Marcos, tú antes de estar en Voz Populi habías pasado también por el mundo de la consultoría, por el mundo de las agencias de comunicación. Me gustaría que también me hicieses un poquito tu valoración de qué tal lo estamos haciendo las agencias de comunicación, si os estamos ayudando bien a los periodistas o no lo suficiente, o cómo podríamos ayudaros más a la hora de superar estos desafíos que han salido hoy aquí, ¿no? El reto de contrastar. Bueno, yo conozco el trabajo de agencia, pues estuve 5 años trabajando en agencia, también estuve en comunicación corporativa un tiempo y tal, ¿no? Yo lo que te diría, sé que es inconsistente como lo de antes, pero que hay agencias y hay gente que trabaja en las agencias, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ¿qué me molesta? Y trato de nunca ser maleducado, a lo mejor alguna vez me he podido equivocar, ¿no? Pero trato nunca de ser maleducado porque sé que es muy complicado el trabajo que se produce en el otro lado. Pero ¿a qué me molesta? Cuando alguien contacta y me está ofreciendo algo que manifiestamente, si hubiera googleado 3 veces y hubiera entrado en el listado de las cosas que yo publico en el periódico, sabe que no voy a publicar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hacía cuando trabajaba de consultor? Pues me hacía un listado de los periodistas y tenía apuntado un pequeño perfil de lo que hacía cada periodista. Y a lo mejor no tenía a todos los periodistas de España, pero los que tenía sabía que cuando les vendía algo, a lo mejor no me lo compraban, pero se interesaban, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que es muy importante para una persona que trabaje en el otro lado, saber cómo es nuestro trabajo. Y eso en las agencias muchas veces no se hace, ¿vale? Y yo te lo digo por el paso que tuve. Porque si tú no comprendes lo que le tienes que vender a alguien, porque le guste el tomate, porque las ensaladas las quiera sin cebolla, porque el filete le guste poco hecho, porque le guste la lubina en lugar de la dorada, con un montón de cosas que se dan, va a ser muy complicado que te compre el menú, ¿no? Entonces, lo primero creo que es saber qué es lo que busca un periodista. ¿Para qué? Para descartar. Al principio es un trabajo que implica mucho tiempo, pero luego se agradece porque dices, no, esto a este no, a este no, a este no, pero mira, a este y a este sé que esto se lo puedo vender y es posible que me lo compre, ¿vale? Entonces yo creo que el conocimiento del periodista es muy importante porque ¿qué sucede cuando suena un teléfono en redacción? Oye, Marcos, oye, no sé quién, te llaman de la agencia, no sé qué, no me lo pases. Y sin embargo, cuando a mí me dicen, oye, te llama fulanito de esta agencia, hostia, espera, pásamelo. ¿Por qué? Porque yo sé que fulanito de esa agencia sabe lo que publico, sabe que si me llama es porque me va a interesar el tema y a mí me interesa. Porque al final, que te cuente un buen tema o te dé una idea de tema o te ponga en contacto con alguien, hombre, pues te soluciona un tema bueno del día en el periódico, y pues que además en nuestro caso nosotros ni publicamos notas de prensa, o sea, nosotros lo que pedimos son información buena y exclusiva, lo que nos piden, ¿no? Entonces, que el ejecutivo sepa qué menú es el que come el periodista es de suma importancia para que se la compre. Entonces, ya te digo, no te puedo hablar ni de agencias ni de periodistas en concreto, o sea, en general, sino de periodistas en concreto y agencias en concreto. Muy importante conocernos y conoceros mejor, ¿verdad? Y en tu caso, Andrea, me gustaría que nos contases un poquito tu experiencia con el podcast. Hemos comentado antes que diriges también el podcast Woman Business.
Porque creo que también puede ser un poco sintomático de la búsqueda también del periodismo, de nuevos formatos y nuevos perfiles también de usuarios, en este caso de oyentes, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esta experiencia, qué tal os va y bueno, cómo se está ayudando, ¿no?, a ganar seguidores y multicanalidad. Sí, y a abrir un área quizá que nosotras no explorábamos, porque estábamos siempre en lo que es belleza, moda y lifestyle, y es ahí con las agencias de comunicación que trabajamos, pues siempre están en esas tres patas, y vimos que había que darle voz, cada vez había más CEOs, más mujeres extraordinarias a las que tendríamos que darles voz, que las oyes hablar, y dices, pero qué bien comunica y queremos que sean referentes. Y la empresa editora, en este caso Prensa Ibérica, cuando lo propuse, pues dijo, venga, adelante, que dije, bueno, me voy a meter en un sector de economía, que es verdad que en la redacción de Woman no teníamos a nadie así muy especializado en economía. Fue cuando tiré de Fátima Iglesias, que la conocía pues de Onda Cero, bueno, que ha estado en Antena 3 y así, y con ella presentamos el proyecto y ella como locutora, y la verdad han pasado pues desde Alicia Sin, han pasado mujeres extraordinarias que te hablan de la inteligencia, bueno, hablábamos contigo, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, o sea, das voz a mujeres en unos ámbitos que antes no tenían apenas cabida en la revista, porque en el papel es limitado el material, y en la web pues no descubríamos cómo darle formato. Es verdad que en entrevistas no resultaba tan atractivo. Ha costado arrancar, lo que comentábamos, el podcast al principio cuesta un pelín, pero ahora nos estamos llevando grandes satisfacciones. Es más, hemos dado el paso, que algo que me llamó la atención, pero tampoco lo sabía, que las mujeres directivas el networking lo tienen más complicado. Nos lo dijeron varias al principio, decía, hombre, para los hombres pues luego van o juegan al pádel, se toman un whisky o quedan a comer, es verdad, y nosotras es muy complicado que entremos en esa dinámica. Y entonces empezamos a crear pues ya desayunos derivados de este Woman Business, poníamos con una temática, también lo moderaba Fátima, y las poníamos a ella en común. Y es verdad, desde la presidenta de Xerox, que es una española, claro, decías, cómo transformar la impresión en papel con la que está cayendo, ¿no? ¿Cómo le doy la vuelta a este impresón si lo que hago es imprimir en papel y ya nadie quiere imprimir en papel? Y las escuchas, las pone en común sus ideas y todo, y es muy enriquecedor. Y la verdad el grupo apostó por esta idea y ahora mismo pues es un caso de éxito, por suerte. Y allí las agencias nos ayudan mucho a encontrar perfiles, es verdad, nos ofrecen muchísimos, un poco también coincido a veces con Marcos, que digo, hombre, está como, si ves el perfil de las mujeres que ya han participado, pues está claro que esta mujer no puede participar, pero bueno, ahí nos son de gran ayuda, y la verdad nos ha ayudado a ganar oyentes y gente que no pensábamos que escucharan o que leyeran. Muy recomendable, se llama Woman Business. ¿Estáis en todas las plataformas? Todas las plataformas, sí. Hemos apostado, he abierto a lo grande y en principio sí, porque bueno, tú me comentabas que igual este solo es en una o dos plataformas. Sí, nosotros estamos en iVoox y en YouTube. Claro, sí. Pero con la empresa que nos ayuda a grabarlo nos decía, ¿por qué capar? O sea, ¿por qué no...? Tomamos la palabra, ¿vale? Sí, si queréis os pongo en contacto con ellos. Sí. Bueno, pues oye, que sigáis abriendo escenarios de visibilidad para mujeres directivas, que sigáis también rompiendo un poco barreras en la manera en que se hacen negocios en este país, la verdad, y que sigáis también ambos defendiendo los valores, ¿no?, primigenios del periodismo, para que si algún día alguien le dice a su tutor que quiere ser periodista no tenga que ver esos rostros de decepción, ¿no? Yo la verdad es que me quedo muy tranquilo viendo... Pero eso es una cuestión de enfoque. A mí nada me haría más feliz que mi hijo me dijera que quiere ser periodista. Me parece una profesión maravillosa, yo he vivido de ella y vivo de ella, y me parece mejor que otras muchas, no porque sea en sí mejor o peor, sino porque a mí me divierte muchísimo. Y a mí sí mi hijo... de hecho, mi padre no quería que estudiara periodismo y yo hice hasta segundo de ingeniería informática, pero mi tristeza era tan grande que me dijo, mi padre, mira, haz lo que quieras, pero no me pidas un duro. Y bueno, tengo 46 años, esto sucedió con 19 y desde los 19 estoy trabajando en medios. Me ha ido peor unas épocas, mejor otras, pero he sido muy feliz, mucho más que mucha gente que se pasa todo el día en la oficina ganando muchísimo dinero, sí. Yo tengo en la redacción una teleco, la coordinadora de Woman.es es ingeniera de telecomunicaciones y ahí está, y feliz. Sí, es verdad que
que es una profesión muy bonita y que hay que ponerla en valor. Se agradece que nos deis los micrófonos para eso porque es verdad, bien hecha, es muy bonita y hay que ponerla y seguir luchando por un periodismo de calidad que al final es el que va a perdurar. No sabéis cuánto me alegra que hayáis hecho este círculo de cierre en positivo del podcast, porque en este mismo podcast hemos tenido a invitados como Miguel Ángel Uriondo, también periodista, que escribió un libro sobre cómo convencer a tus hijos de que no estudien periodismo. Sí, Uriendo es amigo y le conozco bien. Sí, ¿no? Ya bueno, pues ya habéis compartido escenario entonces, Marcos. Oye, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, por vuestra conversación interesantísima, y os leemos y que sigáis haciendo tan buen trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Vosotros?